La paz de Cristo, hermanos y amigos del Ministerio Cristiano Bandera de Amor, amor a Dios y amor al prójimo de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Seguimos con nuestra serie de sermones sobre la divinidad. Y hoy vamos a tocar un punto muy importante bajo el título Otros Evangelios Antiguos. Equivocados, obviamente. Y vamos a dar un paseo por las líneas de este estudio tratando de desentrañar este misterio. Primero tenemos la mezcla de la ley, la gracia que se produjo en Galacia, con la iglesia de los Gálatas. En Gálatas 1, verso 8, Pablo les dijo a los Gálatas: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En tiempos apostólicos surgieron diferentes formas de evangelio distorsionadas. La primera fue por la fuerza de la ley de Moisés, que no permitió a los discípulos judíos despojarse de ella para vivir la gracia plena. Ellos hicieron mezcla, pues siguieron practicando la ley y sus tradiciones en conjunto con el Evangelio de Cristo. Al convertirse los gentiles, los judíos se enfrentaron a la disyuntiva de exigirles o no la práctica de la ley. Ante la diversidad de opiniones a favor y en contra, se celebró el Concilio de Jerusalén, donde acordaron que los gentiles no debían guardar la ley. Hechos 15. Jesús le reveló a Pablo la dispensación de la gracia completa, enseñándole por el Espíritu Santo que la ley solo cumplió la función de ayo hasta que vino Cristo. Entonces se dividió el área entre judíos y gentiles. A Pedro se le comisionó el evangelio de la circuncisión, mezcla ley y gracia, y a Pablo el de la incircuncisión, la gracia pura. Esta fue la solución de Dios a tan reñido asunto, y todos la aceptaron, aún el apóstol Pablo, experto conocedor de la doctrina de la gracia. El problema se manifestó cuando un grupo de judíos querían aplicar la ley también a los gentiles, a pesar del acuerdo del Concilio de Jerusalén. Pablo y su equipo se molestaron y defendieron la gracia pura como doctrina exclusiva de la iglesia gentil. Esto suena muy curioso, pero todo demuestra que al principio existía la iglesia gentil y la iglesia judía. Esta última desapareció junto con Israel en la derrota del año 70. Desde entonces todo se redujo a una sola iglesia con una sola doctrina, la iglesia con la doctrina de la gracia. Pablo se dirige a los Gálatas reprochándoles que hubieran aceptado otro evangelio, el de la mezcla ley-gracia, que era practicable por acuerdo de los líderes solo por los judíos. Ellos no eran judíos y no debían practicar esa mezcla doctrinal, pero el trabajo de los legalistas era tan persistente que convencieron a muchos. A los Gálatas Pablo los quiso rescatar del error de la mixtura ley-gracia, porque aunque la ley era un pacto establecido por Dios mismo, no era mezclable con la gracia. Por no ser compatibles, menos compatibles resultan elementos paganos y divinos o diabólicos y santos. Luego tenemos la triple mezcla, el intento de mezclar la ley, la filosofía griega y la gracia de Cristo. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de sus filosofías y huecas sutilezas.
Pablo enfrentó a los filósofos gnósticos que predicaban un triple sincretismo doctrinal. Su doctrina era la filosofía por tradición y la fusionaron con la ley de Moisés y ahora le estaban añadiendo la doctrina de la gracia. Negaban parte de la doctrina eclesial, añadían filosofías, guardaban los días, los meses y años de la fiesta de la ley judía. Una de sus doctrinas principales era tener una hueste de mediadores que actuaban a favor de ellos, entre los cuales querían incluir también a Cristo, asunto que Pablo refutó, poniendo a Cristo en el lugar que corresponde, como la manifestación de Dios en la tierra, no un intermediario más, sino como único mediador entre Dios y los hombres. También sostenían la idea platónica del espíritu encerrado en un cuerpo queriéndose liberar y la imposibilidad de la santidad en el cuerpo físico. Por lo mismo, la negativa de aceptar que Jesús sea Dios manifestado en carne. El apóstol Juan enfrentó este gnosticismo doceta, según se demuestra en las 3 epístolas del apóstol, donde declaró bajo muerte espiritual a los que abandonaban la gracia para ir con ese falso evangelio. Primera de Juan 5, 17 y 18. La pregunta es, ante la mezcla ley-gracia y la triple mezcla ley, filosofía y gracia, ¿se debe guardar la ley o no se debe guardar la ley? Gálatas 4, del 9 al 11, Pablo dijo: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ante estas combinaciones sincréticas, cabe la pregunta: ¿la iglesia debe guardar la ley de Moisés? ¿Debemos guardar el sábado? Tocaremos estos puntos recordando algunas citas bíblicas. Es tentar a Dios imponer a la iglesia gentil la práctica de la ley, Hechos 15:10. Es perturbar el alma de los gentiles a ordenarles guardar la ley, Hechos 15:24. Por las obras de la ley nadie es justificado, Romanos 3:20, Gálatas 2:16. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, Romanos 6:14. Pablo confesó no estar bajo la ley de Moisés, 1 Corintios 9:20. Pablo declara haber pertenecido al judaísmo en otro tiempo, Gálatas 1:13. El Espíritu se recibe por la fe, no por la ley, Gálatas 3:1 al 4. La ley no justifica porque no es de fe, Gálatas 3:10 y 11. La ley nos condujo a la fe. Estando en la fe, ya no necesitamos la ley, Gálatas 3:24-25. Guardar los días del calendario judío es esclavizarse, Gálatas 4:10. Ponerse bajo la ley es caer de la gracia, Gálatas 5:4. Los guiados por el Espíritu no están bajo la ley, Gálatas 5:18. Las comidas y bebidas, guardar días de fiesta, lunas nuevas y días de reposo eran sombra de lo que había de venir. Con Cristo la sombra cesó porque llegó la realidad, Colosenses 2:16-17. Los creyentes pueden comer todo tipo de comidas y es doctrina demoníaca prohibirlas. La oración de acción de gracias santifica los alimentos, 1 Timoteo 4:1 al 5. La ley no perfeccionó nada, Hebreos 7:19. Todo estudiante bíblico sabe que los discípulos judíos siguieron guardando la ley después de aceptar a Cristo, por razón que la iglesia funcionó como una secta judía por 70 años después de su creación. Y con los gentiles había un acuerdo que así sería. Por eso Pablo se sometía a ciertos rituales, porque era judío. Y la ley no es mala y para calmar la ansiedad de los fanáticos legalistas. Sin embargo, no se debía someter a los gentiles convertidos a las prácticas de la ley, porque era innecesario que tuvieran doble doctrina, pues sería doblemente gravoso e inútil. No obstante,
hay muchas doctrinas de la gracia que son afines con los mandamientos de la ley y se deben practicar bajo la inspiración del Espíritu Santo. Todo lo ceremonial de la ley está obsoleto, pero lo moral se incorporó intacto a la gracia. Ahora vamos a ver un evangelio casi antiguo, pero no el original. El catolicismo, doctrina, dogma y paganismo. El primer punto a tratar es la Trinidad. En el Salmo 96:5 dice la Biblia: porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos y la tierra. La Trinidad es una teoría que empezó a tomar fuerza a partir del siglo II, con Tertuliano. En el siglo IV, en el Concilio de Nicea, se trató sobre el asunto del Hijo y no se dijo nada sobre el Espíritu Santo. Y dos no hacen Trinidad. Pero de allí comenzó a surgir la idea. Tertuliano comenzó con la supuesta Trinidad, pero es falso que se practicara como doctrina en la iglesia de su tiempo, como algunos comentaristas posteriores han querido presentar las enseñanzas de los padres de la iglesia, sacándolas de contexto y haciéndolas ver trinitarias o pro-trinitarias sin serlo. La doctrina de la Trinidad empezó a esgrimirse tenuamente a comienzos del siglo III, pero solo tomó fuerza cuando el emperador Constantino se convirtió al cristianismo entre comillas, transformando el imperio romano de pagano a aceptar la religión cristiana y posteriormente haciendo del cristianismo la doctrina oficial del imperio, pero fusionándola con dogmas paganos, con doctrinas de la gracia en conjunto. Entonces fue apareciendo en escena una nueva religión sincrética, el catolicismo romano. Esta nueva religión estableció la fe trinitaria a la usanza de las tríadas de los pueblos paganos que llenan el planeta. Cabe consignar que la Trinidad es una idea que nació con Tertuliano, no existía antes. Las religiones con tres dioses principales eran triteístas, es decir, tres dioses definidos, pero la Trinidad es un solo Dios en tres personas. He aquí un ejemplo de la fe triteísta y sus tríadas. La tríada asiria, Anu, Enlil y Ea como dioses del cielo, la tierra y el mar. La tríada babilónica, Istar, Sin y Samás. La tríada egipcia, Horus, Osiris e Isis. La tríada siria, Sin, Chamás e Istar. La tríada hindú, Brahma, Vishnu y Shiva. La tríada china, el taoísmo, Jade, Lao Tzu y Lin Piao. La tríada japonesa, San, Pao y Fu. La tríada griega, Hadis, Baco y Pam. La tríada romana, Júpiter, Marte y Quirino. La tríada romana capitolina, Júpiter, Optimus Maximus y Juno Regina Minerva. La tríada maya, Unaku, Ixal e Ixama. La tríada azteca, Ometecutli, Omecigualt y Quetzalcoatl. La tríada inca, Inti, Pachamama y Viracocha. La tríada chipcha, Ximinaguna, Bochica y Chía. Todas esas tríadas y otras muchas más, son el tipo y figura de la distorsión de Dios como Trinidad. El catolicismo es la deviación más grosera del cristianismo. Le han acuñado ideas paganas, como idolatrar a su líder máximo por medio del dogma de la infabilidad del Papa. Además, canonizan a sus santos insignes, a quienes los representan en imágenes que adoran, ocultando esta adoración considerándola veneración. Esto fue introducido en el segundo concilio de Nicea del año 787 y confirmado totalmente en el concilio de Constantinopla de los años 869 al 970. El sincretismo con otras religiones tribales animistas,
ha logrado que muchos sigan adorando ídolos paganos, considerando sus ceremonias como cristianas. Los católicos, más que trinitarios, son triteístas. Hacen todos los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tienen la tradición de persignarse en evidente saludo a la Trinidad, pues no pueden esconder su verdadera fe en tres dioses. Estas y otras muchas tradiciones ajenas a la palabra de Dios hacen de esta religión otro evangelio anatema, espurio y ajeno a la Biblia. Ahora vamos a ver la Trinidad más María. En Jeremías, capítulo 7, verso 18, dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos. Los católicos, por más que procuren mostrarse cristianos y monoteístas, se les rebasa por los cuatro costados la vocación politeísta y pagana que los domina. Además de tener como base la doctrina de la Trinidad, han elevado a María a la posición de una cuarta persona divina. La consideran antibíblicamente como una poderosa intercesora, dándole el título de Madre de Dios, declaración que conlleva implícita la idea de darle posición de diosa, pues solo una diosa puede concebir a un Dios. Esta preponderancia exagerada a María es copia fiel de la adoración a Semiramis, reina del cielo de los babilónicos, tanto así que el catolicismo es más mariano que cristiano, pues han establecido el dogma falso de la Asunción de María en un cuadro de pintura donde se representa la Trinidad coronando a María, entre muchos otros que existen en el mundo, donde los católicos le elevan muchas oraciones para que interceda por los adoradores, le encienden velas y ofrendan flores. Hay muchos templos en su honor, donde los devotos la veneran o adoran, que es lo mismo. Todo esto ha llevado a que los altares y templos de las principales fiestas católicas por el mundo sean en honor a María y sobrepasan largamente en número y tamaño y proporción a los honores que le ofrecen a Cristo, por lo que el catolicismo se debiera considerar honestamente mariano y no cristiano. La verdad sobre María. Lucas 1:27 dice: a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de la casa de David. El desposorio era una etapa previa al matrimonio. De hecho, la palabra virgen enseña que no tenía la práctica material propia del matrimonio, pero no del desposorio. Este último era fórmula oriental común en el tiempo de Cristo. Se practica con menos intensidad aún en nuestros días. Se trata de un compromiso serio para el matrimonio, celebrado casi la totalidad de las veces por voluntad y decisión de los padres de los novios. Es un contrato sentimental comercial, pues se hace considerando favorecer los negocios familiares en común. Era tan serio como el matrimonio, pues demandaba fidelidad absoluta a ambos. El quiebre del desposorio por una de las partes era castigado con la muerte, pues se consideraba traición. El desposorio es el equivalente del noviazgo occidental, ya con compromiso de casarse. La visitación: en Lucas 1:28 apareció el ángel y le dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. La sorpresa de María tiene que haber sido muy grande. No todos los días se ve un ángel. Y este saludo era tan inédito para una mujer: salve muy favorecida. El saludo más la bendición por sobre todas las mujeres no implica ninguna divinización, sino el privilegio de participar en el plan divino como madre del Hijo de Dios, no de Dios, pues eso es teológicamente inconcebible. La turbación de María demuestra que no sabía lo que Dios planeaba. Por primera vez escuchaba que algo tan extraordinario pasaría con ella. El profeta tuvo la visión de una virgen concibiendo y dando a luz un hijo en Isaías 7:14. Ahora el ángel avisa el cumplimiento de la profecía 700 años después y emite el nombre de la criatura: Jesús. Lucas 1:31. La Biblia enseña
que María era virgen. Por eso se extraña de que le anuncien un hijo, pues desconocía el programa de Dios. El ángel le explicó que el Espíritu Santo haría la obra, que la fuerza poderosa de Dios entraría en acción para generar la criatura más gloriosa que jamás la humanidad haya conocido. El santo ser que nacería de María sería llamado Hijo de Dios. Esa es la verdad bíblica. María es la madre del Hijo de Dios. Lo que nació de María no fue la segunda persona divina, fue un hombre, la manifestación humana del único Dios que entró al mundo estableciendo el glorioso evangelio de la salvación, según Lucas 34:35. María dio paso al programa de Dios, aunque esto conllevaba un riesgo muy grande. Más temprano que tarde, José se enteraría de su embarazo. ¿Cómo convencerlo de que ningún varón la tocó? Si la evidencia estaría a la vista. José informaría a las autoridades del pecado de fornicación y traición al desposorio. ¿Cómo convencer a los ancianos de que fue Dios quien la embarazó? A pesar de todos los riesgos, María dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Esta humilde sumisión debemos imitar como ejemplo de disciplina, pero no adorarla ni considerarla mediadora, porque no lo es. Lucas 1:38. Engendrado por Dios. Mateo 1:20 dice: porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El ángel le dice a María que lo que hay en María es engendrado del Espíritu Santo. Y fue necesario que el ángel se entrevistara directamente con José, porque María, su desposada, estaba encinta. Eso significaba que había fornicado, siendo ese pecado causal de repudio por parte de José y una condena a muerte por lapidación contra María. El ángel le explicó a José que lo del vientre de María no era obra de varón, sino de Dios, y le ordenó que no la repudiara. José creyó y la aceptó. Cuando María visitó a Elizabeth en Lucas 1:41-42, Juan el Bautista se estremeció en el vientre de su madre. Esto fue por la criatura que María llevaba en el vientre, que era el Hijo de Dios. No fue María la que impartió el toque a Elizabeth. Esta la saludó con una declaración bendita, pero nótese, entre las mujeres, y esto por razón de ser madre del Hijo de Dios, pero no madre de Dios. Esto tampoco la hace mediadora ni adorable. María era una adoradora como buena judía y se gozó en Dios su Salvador, que venía a salvar el mundo por medio de su Hijo. Percibió la grandeza del acontecimiento que la entraría en la historia bíblica, haciéndola reconocida como bienaventurada por todos los creyentes, según Lucas 1:46-48. La huida a Egipto. Mateo 2:13. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Los católicos encuentran aquí base para decir que José asumió la misión divina de cuidar a María y a Jesús como custodio solamente, sin relación de marido ni de padre de Jesús. Según ellos, el ángel debió decir: toma a tu hijo y a tu esposa. En cambio dijo: toma al niño y a su madre. Este es un afán desesperado por confirmar la teoría de la virginidad de María, pues la Biblia considera a José padre de Jesús, según Lucas 2:41. María también lo hace en Lucas 2:48. La misma Biblia deshace la teoría fantasiosa de la perpetua virginidad de María, pues ella fue virgen hasta que dio a luz a Jesús. Después llevó una vida de madre y esposa abnegada. En los negocios de mi padre, Lucas 2:49. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Cuando Jesús tenía 12 años, se perdió de sus padres José y María, aunque al parecer ellos eran los perdidos. Jesús no se apareció asustado ni emocionado cuando fue encontrado. Antes se asombró que lo estuvieran buscando. Al parecer esperaba que ellos comprendieran que a pesar de su niñez, él era un ser diferente con una elevada espiritualidad y que por eso le convenía estar en los negocios de su padre, es a saber, en los asuntos de Dios. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Lucas 8:21.
Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Por el contexto se entiende que José ya había muerto. María estaba sola con sus hijos. Jesús había comenzado su ministerio, estaba dedicado a su misión completamente. Su madre y sus hermanos querían hablar con él para aclarar su responsabilidad de hermano mayor de la familia. Cuando la gente avisó a Jesús de que su familia le buscaba, si el propósito divino hubiese sido exaltar a María, esta era la ocasión adecuada. Jesús respondió como buen judío con otra pregunta: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y luego aclaró que su familia eran los oidores y hacedores de la palabra, desestimando la relación biológica consanguínea y favoreciendo la espiritual. Jesús declaró que había emprendido una misión que lo ponía al frente de una familia de nivel superior. Su familia sanguínea debía comprender que su vida había cambiado de rumbo. Ya no estaría con ellos, a menos que ellos hicieran sus discípulos, como efectivamente sucedió. Una mujer con carácter de católica le gritó a Jesús que era bienaventurada la mujer que lo dio a luz y lo amamantó. De nuevo Jesús puso por sobre el parentesco sanguíneo la fe y la obediencia a la palabra de Dios. Nadie va a alcanzar salvación por ser la madre de un instrumento fiel, sino que cada uno tiene que someterse al orden divino, sea quien sea. Lucas 11, 27, 28. Hagan lo que Él dice. Juan 2:5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que Él os dijere. En las bodas de Caná, María se acercó a Jesús para comunicarle que se había acabado el vino. No se indica en el texto por qué María hizo esto, pues Jesús no había hecho todavía milagro alguno. Pero al parecer en 30 años de vida, Jesús había comunicado a su familia la misión que tenía que cumplir y el poder que manejaría. Quizás María pensó que ya era tiempo de que empezara su ministerio, pero Jesús replica diciendo que ella no interfiera ni pretendiera darle órdenes, porque Él conoce el tiempo de comenzar su ministerio. María se sometió y dio un consejo a los sirvientes, consejo que todos deberíamos obedecer, no por tener a María como diosa o mediadora, sino como guía a la sujeción a las palabras de Jesús. Ella dijo: haced todo lo que os dijere, y Jesús nunca dijo que se adorara a su madre. Siguiendo la tradición judía, Juan 19, 26 y 27, Jesús le dijo a María desde la cruz: mujer, he ahí tu hijo. Y después le dijo al discípulo: he ahí tu madre. Estas son declaraciones que usan indebidamente los católicos, tratando de hacer ver a Juan simbolizando a todos los hombres. Pero la Biblia en ninguna parte dice eso ahí. Esto es para elevar a María como la madre de la humanidad. Pero nunca la Biblia presenta a María como divina, ni madre simbólica, ni real, de nadie en el ámbito espiritual. Solo tiene la bienaventuranza de ser la madre del Hijo de Dios, que no es cosa menor. Lo que aquí se presenta es una costumbre y tradición de la cultura judía, pues en Israel los hijos cuidaban de sus padres hasta que éstos morían. Pues por lógica de vida, generalmente los padres mueren primero. Jesús sabía que la hora de su muerte había llegado, pues conocía el plan de Dios su Padre. Como primogénito de María, le habla a Juan, el discípulo amado. Le pide llenar el vacío que dejará con respecto a su madre como hijo mayor. Y luego le avisa de este arreglo a María, quien entiende que Juan ocupará el lugar que tenía Jesús. La Biblia agrega, para no dejar lugar a especulaciones, que desde ese día el discípulo la recibe en su casa. Los demás hijos de María debían seguir cumpliendo sus propios deberes. Era Jesús quien estaba dejando un vacío al ser impedido por la muerte de realizar su deber de hijo con su madre anciana. Entonces le encomendó como buen hijo a su amigo Juan, para que éste en su ausencia lo reemplazara, haciendo la parte del crucificado en el cuidado de su madre. María en el aposento alto, Hechos 1:14, y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Estratégicamente esta es la última cita donde se nombra a María en el Nuevo Testamento. Ella estaba como buena discípula
reunida en el aposento alto esperando la promesa del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que un personaje tan exaltado en la religión tradicional, los apóstoles nunca más la mencionaron en el libro de los Hechos de los Apóstoles? A partir de Pentecostés, tampoco aparece a lo largo de las 21 epístolas, menos en el Apocalipsis. La razón es simplemente que María es una mujer especial por razón de su congregación y privilegio de concebir y dar a luz a un ser extraordinario, el Hijo de Dios, en quien habitó Dios mismo, porque el Eterno no puede ser engendrado ni concebido en vientre humano alguno. De manera que María no es mediadora ni adorable, no es diosa ni madre de Dios. María estaba en el aposento alto el día de Pentecostés con sus demás hijos, hermanos de Jesús, con la esperanza de recibir el don del Espíritu Santo, no para impartirlo, pues la Biblia enseña que el Espíritu Santo lo imparte el Padre, Lucas 24:49 y Hechos 1:4. La virginidad de María, Mateo 1, 24-25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. El ángel le explicó a José lo que pasaba y que aceptara a María como su mujer. Él había optado por abandonarla para no difamarla. En su nobleza, José quería inculparse él mismo para que dijeran: este malvado la embarazó y luego la abandonó. Josué fue confortado al comprender que María no era culpable. La recibió por mujer, pero no tuvo intimidad con ella hasta después que dio a luz a Jesús. La condición de virgen es relativa. Técnicamente, la pérdida de la virginidad es la rotura del himen. Esto puede suceder por razones no relacionadas con el sexo. Bajo este punto de vista, María dejó de ser virgen cuando dio a luz a Jesús. La defensa católica de la virginidad de María se refiere a que no sostuvo prácticas sexuales durante toda su vida. La Biblia refuta tal defensa diciendo que José recibió a María por mujer, pero no la conoció hasta después del parto. El conoció de Mateo 1:25 no se refiere a que la desconocía como persona, pues estaba desposado con ella. Estaba comprometido para el matrimonio, situación imposible si no la conociera. Conocer en la Biblia simboliza la relación sexual. Por eso dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Génesis 4:1. Y concibió a Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. La Biblia es elocuente para confirmar que conoció significa la relación carnal del sexo. Los defensores de la eterna virginidad de María dicen que a los primos y otros familiares se les decía hermanos en tiempo de Cristo. Eso es cierto porque sucede hasta ahora en nuestra sociedad. Se escucha a personas mayores decirle hijo o hija a personas más jóvenes que no son sus familiares. Otros se dicen hermanos y primos, pero solo la madre anda con sus hijos por todos lados. Y terceros los indican como hermanos de Jesús. Mateo 13:55, Lucas 8:21, Hechos 1:14. Nótese que Pablo indica que se reunió en Jerusalén con Jacobo, hermano del Señor, convertido en líder de la iglesia. Ahora, ¿cuál es el delito de María si sostuvo relaciones sexuales dentro del santo vínculo del matrimonio? ¿Dónde dice la Biblia que por ser virgen se es más santo? La verdad es que María fue virgen al concebir a Jesús en su vientre y durante toda la gestación del Mesías no conoció varón. Después del parto, desarrolló una vida de pareja siendo buena esposa. Tuvo más hijos y fue una buena madre. Eso la dignifica como ejemplo de mujer virtuosa, según el Proverbio 31:28, y la hace bienaventurada entre todas las mujeres por ser madre del Hijo de Dios y una buena madre del resto de sus hijos. No debemos confundirnos. El verdadero evangelio es el que exalta a Jesucristo como el único Dios verdadero, el que pone a Cristo, no un día, no una tal doctrina, no un tal personaje, no, solo Cristo es suficiente para nuestra salvación, para nuestra redención y para heredarnos la vida eterna que nos ha prometido, bandera de amor, amor a Dios y amor al prójimo.
sucedáneos. No me vengas con descuentos de ocasión, que yo estoy hablando de la misma luz del sol. He anclado mi vida al pie de esta cruz antigua y no quiero cambiar. Soy un corazón